En esta presentación veremos el flujo gradualmente variado. El flujo gradualmente variado en canales se produce cuando un canal tiene distintos tipos de alturas de flujo y en esta parte, por ejemplo, la figura, se ve un flujo que es mucho más rápido, que tiene una menor altura. Luego hay una fase intermedia y posteriormente sigue con una altura mayor. Cuando hay un flujo entonces que tiene una altura mayor y una altura menor, en esta interfase que es el resalto hidráulico, se forma un flujo gradualmente variado, no solamente por el fenómeno que pasa en el resalto, sino que porque a lo largo del eje hidráulico, es decir, del eje del canal, tanto en el flujo supercrítico bajo y en el flujo subcrítico alto, se tiene una variación ya sea o de la altura o de la velocidad o del... Se puede ver en varias imágenes, en varios fenómenos, el flujo gradualmente variado. Tal como lo vimos en la diapositiva anterior, el flujo supercrítico tiene una altura menor de flujo y el flujo subcrítico tiene una altura mayor, y entre estas dos fases, cuando se juntan, se produce el resalto hidráulico. Sin embargo, tanto en la parte supercrítica y la parte subcrítica tienen una energía similar. De hecho, la energía se iguala justamente cuando se produce el resalto. En laboratorio esto se puede reproducir fácilmente con una compuerta en la parte final del canal. Uno puede generar un flujo desde un punto más alto y gravitatoriamente entonces esto va a empezar a llenar y a caer libremente al final. Sin embargo, si uno peralta, si uno eleva la compuerta de salida, esto va a generar entonces una masa que va a generar un contraflujo, de manera de que para seguir continuamente el caudal fluyendo de aguas arriba hacia aguas abajo, va a generarse entonces una masa que va a quedar retenida y que le va a costar salir, pero con mucha inercia. Por tanto, uno tiene una altura mayor de flujo, pero una velocidad menor. Esto puede verse también en laboratorio si es que yo intento homogeneizar el comportamiento, porque uno ve que hay mucho flujo, hay mucha turbulencia, pero si uno trata de ver las alturas y trata de formular esto, lo que va a ver es un flujo suave que va a tener una pendiente variable de altura. Tridimensionalmente entonces voy a tener una altura o alturas iniciales, alturas finales, velocidades iniciales y velocidades finales, y entre ello entonces voy a tener una zona de resalto. Me interesa para el diseño ver la zona de resalto, saber cuáles son las alturas iniciales del flujo supercrítico y las alturas finales del flujo subcrítico. Bidimensionalmente voy a tener una situación de carga, una compuerta, un flujo supercrítico que es rápido, luego un resalto y posteriormente una zona subcrítica donde la altura es mayor. Energéticamente lo que uno puede ver es lo que ya había visto en tuberías, que tengo una línea piezométrica que va justamente por la línea donde está el agua, y voy a tener un b cuadrado partido por 2g que va a ser relacionado con la velocidad que lleva el canal. Hay una altura que no existe, pero que me sirve para saber los tipos de flujo o para hacer comparaciones energéticas, que es la altura crítica, que estará por cualquier lado. Esta energía es parecida a la que se utilizaba mediante la ecuación de Bernoulli para el desempeño de tuberías a presión de agua potable, donde había una relación energética sobre la energía potencial sobre la tubería más una energía cinética. Y en la ecuación de energía específica se
toma entonces el agua, en la altura del agua, del fluido, más la energía cinética que es V cuadrado partido por 2G, lo que nos lleva a esta ecuación donde tengo un H, que es la altura del agua, un caudal y un área de la sección mojada. Entonces, esta sección es la que va variando, porque si yo incorporo el caudal a esta ecuación, incorporo el ancho a esta ecuación, aquí en el área, incorporo la altura del agua, una altura del agua que va variando, lo que me da el área, y lo que me da la energía específica, y grafico la altura del agua versus la energía específica, me da el gráfico que tengo acá abajo. Y entonces me doy cuenta que para cada nivel de energía no hay una altura de desarrollo del canal, sino que hay dos alturas. Por ejemplo, para la energía específica de 5 metros de columna de agua, voy a tener una altura aquí como de 0,5 más o menos, y voy a tener una altura mayor como de 5 metros. Es decir, el agua podría ir con el mismo nivel energético a 0,5 o a 5 metros. Habrán alturas, cuando yo grafico mi curva de energía específica, hay una altura mínima que se relaciona con la energía mínima, que es la altura crítica. Y relacionado con esa altura crítica, si la altura crítica está por sobre las alturas, yo voy a tener un flujo supercrítico. Fíjense que tengo alturas bajas en el flujo supercrítico. Y relacionado con esa altura mínima, que es la altura crítica, voy a tener alturas de flujo por sobre la altura crítica. Por lo tanto, la altura crítica queda bajo esas alturas y por eso se llama subcrítico. Por tanto, el tramo azul que se ve en la presentación es el tramo subcrítico y el tramo rojo es el tramo supercrítico. Para saber si un canal va en régimen supercrítico o subcrítico, lo que yo puedo hacer es utilizar el número de Froude. El número de Froude dice que si yo tengo altura grande, este número va a ser pequeño, ¿no es cierto? Por lo tanto, altura grande, a alturas grandes, voy a tener un Froude pequeño y por tanto va a ser un régimen subcrítico. En cambio, si yo tengo alturas pequeñas, este número va a ser grande y por tanto en las alturas pequeñas el régimen va a ser supercrítico y el número de Froude va a ser mayor a 1. También viendo el gráfico de energía específica, uno tal como lo decíamos en la diapositiva reciente, es que yo voy a tener una altura mínima, una energía mínima, y esa energía mínima se va a relacionar con una altura crítica, que la altura crítica entonces es la altura que lleva el canal cuando tiene energía mínima. Fíjense que la altura crítica no es la menor, porque hay alturas aquí en el sector rojo que son menores y son las del flujo supercrítico, mientras que en la rama azul o celeste tengo las alturas del régimen subcrítico. Así, cuando el flujo vaya moviéndose de un lado a otro, voy a tener para cada punto una curva de energía específica que va a ir variando dependiendo de cómo vaya el flujo. Aquí, en este caso, el flujo es supercrítico en toda su extensión porque toca y toma la rama supercrítica. Se producen varias situaciones donde yo tengo flujo gradualmente variado, donde se conjugan flujos subcríticos con flujos supercríticos. Aquí en la cresta de este muro, de este vertedero, uno puede ver que hay una rapidez de caída a poca altura, a poca profundidad, pero luego se encuentra con una mayor altura y entre ellas
se produce un resalto. Es idem la situación para todas las demás figuras, donde yo tengo un agua que va rápida y que va a baja altura, para luego encontrarse con un resalto y llegar a un flujo que es más lento, pero con una altura mayor, es decir, paso de una gran velocidad a una poca velocidad y eso genera entonces el salto energético que baja desde un supercrítico a un subcrítico y la altura que sube. Mismo caso para la situación de la figura de abajo. Bueno, entonces en un canal se pueden conjugar un flujo supercrítico, como se ve acá en la figura por abajo, y un flujo subcrítico, como se ve en la figura por arriba. Entonces, lo que yo necesito es saber cómo calcular estos flujos, el flujo subcrítico y el flujo supercrítico. Porque cuando tengo un flujo subcrítico y un flujo supercrítico, voy a tener que determinar cuál de los dos es el que se produce realmente, porque no se van a producir los dos flujos al mismo tiempo. Pero no puedo comparar la altura de este flujo supercrítico con el del subcrítico porque están en ramas distintas. Tengo que llevarlos en la curva de energía específica a la misma rama. Y lo que se hace es que, por ejemplo, este M3 que tengo acá abajo, el M porque la altura normal está sobre la altura crítica y 3 porque está en la zona 3, que ya veremos en la zona. La zona se cuentan desde arriba, la 1, la 2 y la 3, y están delimitadas por la altura normal y la altura crítica. Entonces este M3 que es súper crítico, lo llevo mediante formulación a un perfil a un perfil M3 conjugado y ese M3 conjugado lo comparo con este perfil M2 y veo entonces quién gana en términos de altura. Entonces, este M3 conjugado que es un M3 subcrítico, porque este es un supercrítico el de abajo y lo transformé a un subcrítico, fíjense que en este tramo pierde, es decir, está por debajo del M2, de la altura del M2. Pero desde este punto que se equilibran las fuerzas hacia mano izquierda, va por arriba el segmentado, por lo tanto va ganando la altura secuencial o la altura conjugada del perfil M3. Por lo tanto, de aquí hacia mano izquierda debería producirse el perfil M3 de abajo. Para llegar desde un perfil supercrítico a un subcrítico, la naturaleza crea un resalto hidráulico, el cual no se calcula porque es casi puntual, y lo que hace es que transforma entonces energéticamente este resalto, o sea, perdón, este flujo supercrítico al subcrítico. Y luego entonces se ve cómo puede fluir el agua, es decir, hay un tramo que se va a producir en forma supercrítica y luego que se produce el resalto o la subida, yo llego a un régimen subcrítico. Y luego que ya conozco cuál va a ser el comportamiento del eje hidráulico, es decir, de las alturas del canal a lo largo de su trayecto, puedo definir en qué lugar irá un muro de hormigón, por ejemplo, para evitar que las crecidas generen una pérdida de volumen de agua. Es posible tener dos perfiles, un perfil subcrítico, que va por arriba y fíjense que este perfil subcrítico se acerca a la altura normal en forma asintótica, nunca la va a cortar, pero se acerca asintóticamente. Y esto puede ser tanto en el perfil subcrítico como en el perfil supercrítico. Uno puede ver que la pendiente siempre es positiva en la zona 3 y también es positiva, o sea, negativa siempre, o siempre descendente en la zona 2.
Es decir, independiente que vaya subiendo o que vaya bajando la pendiente, uno puede darse cuenta que es siempre o descendente o siempre ascendente, no hay una variación de la pendiente. En cambio, si los perfiles, ya sea el subcrítico o el supercrítico, van a tocar la altura crítica, por ejemplo, si la altura crítica estuviera acá abajo también o arriba, eh, siempre se va a producir una en el canal, ¿no es cierto? A modo de ejemplo, uno pone ambas, pero si se acerca a la altura crítica, la va, en vez de acercarse asintóticamente, como se hace con la altura normal, el perfil se acercaría a cortarla en 90 grados, en forma ortogonal. Y esto porque los cálculos tienden a ir a la altura crítica y luego se corta esto en términos matemáticos y en términos de calculadora, de cálculo. Una vez que ya corta la altura crítica, el perfil comienza a dar resultados erróneos y eso se puede comprobar en cualquier calculadora o computador. Existen tres zonas para el canal definidos por la altura normal y la altura crítica. La zona 1 es la de arriba, la zona 2 es la del medio y la zona 3 es la de abajo. Puede estar la altura normal arriba y la altura crítica abajo, o viceversa. A veces está la altura crítica arriba y la altura normal abajo, pero las pendientes de las zonas se mantienen. Para analizar los perfiles siempre se debe uno fijar en las condiciones de bordes que puede ser la entrada al canal, en este caso distinguido por una compuerta en la cabecera del canal, que está en este sector. Luego puede estar definido por un embalse, que en la figura está definido por una línea horizontal que marca un nivel de agua de llegada. Y estas dos son las condiciones de borde de esta situación. Luego, siempre habrá una altura crítica, siempre habrá una altura normal que definan las zonas en las que vamos a trabajar. La zona superior 1, la zona de la mitad o media 2 y la zona inferior 3. Cuando la altura crítica es mayor que la altura normal, los perfiles son fuertes. En inglés es step. Y por tanto los perfiles son S. Y si estoy trabajando en la zona 3, entonces va a ser un perfil S3. Si estoy trabajando en la zona 1, va a ser un perfil S1. Las pendientes por la ecuación de Brice siempre van a ser del modo que se muestran en la figura, es decir, ascendente en la primera zona, descendente en la segunda zona y ascendente nuevamente en la tercera zona. Así yo en esta situación podría tener un perfil S1, ya que los perfiles subcríticos, es decir, los que vienen desde aguas abajo, en este caso el embalse, este perfil debe estar por sobre la altura crítica, porque los perfiles subcríticos son aquellos donde las alturas del agua están por sobre la altura crítica. Y tal como lo vimos anteriormente, este perfil tiende a cortar en forma ortogonal a la altura crítica. Y luego, si yo deseo ver qué es lo que pasa con el flujo supercrítico, tengo un perfil S3 con la pendiente de la zona 3 y este perfil viaja asintóticamente hacia la altura normal. En esta situación donde yo tengo la altura crítica en la parte superior y el flujo del agua va a pasar por esta compuerta, el nivel del agua está impuesto por la parte inferior de la compuerta. Si el agua sale por acá, solamente podría salir en un flujo supercrítico desde aguas arriba, es decir, desde arriba hacia abajo, podría salir desde la compuerta con la pendiente de la zona 3, hacia arriba, es decir, y tiene que estar por debajo de la altura crítica, por lo tanto, es posible que se forme un perfil.
en la zona 3, que como la altura crítica está por sobre la altura normal, es un perfil S3. Y se formaría de la manera que se muestra en la figura, yendo asintóticamente a la altura normal. Y en el caso de el embalse, al final, representado por esta línea, no es posible que se forme un perfil desde aguas abajo hacia aguas arriba con esta pendiente, porque tiene que ir por sobre la altura crítica para hacer un perfil subcrítico. Por lo tanto, no hay otro perfil posible en esta situación. En este caso, ya cuando ponemos el embalse más abajo todavía, es exactamente lo mismo. Tenemos un perfil supercrítico que se puede formar desde aguas arriba hacia aguas abajo, desde el nivel de la compuerta, con la pendiente de la zona 3. Si la altura crítica está por sobre la altura normal, es un perfil S, y si está en la zona 3, es un S3. En este ejemplo, la altura crítica está sobre la normal, por lo tanto nuevamente se formarán perfiles S. En este caso la compuerta está en la zona 2. Para que se forme o se pueda formar un perfil supercrítico, el agua debería de ir por la zona, por la zona que está por debajo de la altura crítica, es decir, la zona 2. Así que podría ser posible que salga un perfil por la zona 2, pero tiene que salir con la pendiente de la zona 2, es decir, inferiormente. Y si va a ir hacia la altura normal, tiene que ir de manera asintótica. Mientras que aquí en este caso sí se puede formar un perfil S1, dado que el agua podría ir por la zona 1 por sobre la altura crítica. Uno puede ver entonces que este perfil S1 iría a cortar ortogonalmente a la altura crítica y este perfil S2, supercrítico, iría a la altura normal en forma asintótica. Bajando el embalse, se nos genera nuevamente el perfil supercrítico S2, yendo con esta pendiente a la altura normal, y en este caso uno podría formar un perfil S2, perdón, no se puede formar un perfil S2 porque iría por debajo de la altura crítica. Por lo tanto, en este caso no se puede formar perfil desde aguas abajo. Se entiende que si parto desde acá hacia arriba con esa pendiente, parto hacia arriba, el perfil quedaría bastante bien dibujado, pero iría por debajo de la altura crítica. Entonces se incumple de que los perfiles subcríticos, los que viajan o se forman desde aguas abajo hacia aguas arriba, tienen que ser perfiles subcríticos, tienen que ir por sobre la altura crítica. Si ponemos más abajo el embalse pasa exactamente lo mismo, no hay posibilidades de que el agua pase por sobre ahí la zona 1 hacia la altura crítica. En cambio, desde aguas arriba hacia aguas abajo, yo tengo la posibilidad de pasar un perfil por este lugar donde cumplo con la pendiente y cumplo con estar por debajo de la altura crítica para hacer un perfil supercrítico. Si elevo más todavía la compuerta, no va a salir agua hacia arriba, no va a salir agua hacia arriba porque estaría por sobre la altura crítica y los perfiles que van desde arriba hacia abajo, los perfiles que son supercríticos, tienen que ir por debajo de la altura crítica. Si sale agua y cae agua, podría caer de la altura crítica, que es la energía mínima, por la altura crítica, y de ahí irse hacia, hacia la altura normal. Y en el caso del perfil desde aguas abajo, el perfil tiene que ser subcrítico y para eso tiene que estar por sobre la altura crítica y tendría que irse por acá arriba, que también es posible. Así puedo tener un perfil S1 subcrítico, viajando ortogonalmente a la altura crítica, y puedo tener un perfil S2, ya que no se puede formar acá arriba, un perfil S2, cayendo a la altura crítica en caída libre y yendo hacia la altura normal.
En esta situación tenemos nuevamente perfiles S porque la altura crítica está sobre la normal. El perfil supercrítico tiene que ir por bajo la altura crítica y la pendiente puede ser correspondiente, aquí cayendo desde la altura crítica hacia la altura normal en forma asintótica. Y en este caso, el perfil que viene de aguas abajo debería de subir y luego bajar. Hay un cambio pendiente que no es posible ahí. Y luego irse sobre la crítica, que no, la verdad es que no es posible dado el cambio pendiente. Por tanto, solamente queda el perfil S2 supercrítico. En esta situación tenemos la altura normal sobre la crítica, por tanto tenemos una pendiente suave. La compuerta define que el agua salga de acá y que salga hacia arriba, y podría pasar de que sí salga porque voy por debajo de la altura crítica, condición necesaria para formar un perfil supercrítico. Y en el caso del perfil de aguas abajo, tiene que ir por sobre la crítica, por tanto podría uno pensar que va por la zona 2 o por la zona 1. Dado que la pendiente es de bajada en la zona 1, es posible que forme en la zona 1 sin ningún problema un perfil M1. Entonces tengo el M1 que va asintótico a la altura normal y tengo un perfil M3 que va ortogonal a la altura crítica. En este caso, nuevamente la altura normal sobre la crítica, por lo tanto serán perfiles M. La altura de la compuerta se mantiene en la zona 3, por lo tanto saldrá el agua en forma ascendente a cortar ortogonalmente a la altura crítica. Y aquí el nivel del embalse baja a la zona 2, donde es posible formar un perfil subcrítico en la zona 2 asintótico a la HN, dado que la HC quedaría por debajo, a diferencia de los casos anteriores. Ya en este caso sí es factible un perfil M2. Si bajamos más el embalse, pasa lo mismo que la figura anterior, desde aguas arriba hacia aguas abajo. El nivel impuesto por el agua es acá, en la zona 3. Si sale el agua de acá, tendría que salir en forma ascendente. Y sí se cumple que puede haber un perfil supercrítico de esta manera porque el agua quedaría por bajo la altura crítica, por lo tanto, eso es condición necesaria para que se forme el perfil supercrítico. En el caso del HL3, hay un perfil que se podía formar, que recién vimos, que era este M2, que va por arriba de la altura crítica, y aquí podría caer en caída libre, que haría algo así. La zona después de la altura crítica no se cuenta. Se dibuja, pero no se cuenta porque eso es caída libre, no la analizaremos. En esta situación, la altura normal está sobre la crítica, tenemos una pendiente M, la compuerta sube. Para que haya agua en un perfil supercrítico, tiene que el agua estar bajo la altura crítica, así que tendría que ir por acá, por la zona 3, pero la zona 3 tiene pendiente ascendente y el agua estaría cayendo por una pendiente descendiente, por lo tanto no se puede hacer un cambio pendiente y por tanto no podría formarse ningún perfil desde la de aguas arriba. En cambio, el perfil que se puede formar desde el embalse, el nivel del embalse HL1, es un perfil que va hacia la zona 1, hacia la altura normal en forma asintótica, y esto puede ser porque está por sobre la altura crítica, condición necesaria para un perfil subcrítico. En este ejemplo se puede ver la altura normal sobre la crítica, por tanto nos da una pendiente M. La compuerta está en la zona 2. Si sale agua
por este lugar, tendría que ir con esa pendiente, pero no saldrá desde aguas arriba porque el agua tiene que ir por debajo de la crítica, por lo tanto, aquí abajo, si fuera el agua, hay cambio pendiente por la zona 3 y por tanto tampoco se produce. Aquí no se podría producir entonces un perfil supercrítico desde aguas arriba hacia aguas abajo. Y cuando uno revisa la condición de aguas abajo, eh, uno podría ver que para que se produzca un perfil subcrítico tiene que el agua ir por sobre la crítica. Aquí está la crítica. Así que podríamos hacer esto, es decir, que el agua vaya por sobre la crítica con esa pendiente, con la pendiente de la zona 2, y tendría que ir en forma asintótica a la HN. El perfil se llamaría M2 porque está en la zona 2 y la altura normal está sobre la crítica, por lo tanto es suave. En esta condición es exactamente lo mismo que en la situación anterior, solo que el agua está abajo de la zona 3, es una caída libre, pero el agua desde la altura crítica hacia aguas arriba se desarrolla como corresponde, es decir, sobre la altura crítica, es un perfil subcrítico, por eso sobre la crítica, y luego habría una caída libre que no se calcula y es solamente producto del fenómeno. En este caso, ya elevando la compuerta, el agua tendría que ir por debajo de la crítica, por lo tanto, nuevamente se produce la situación de la diapositiva anterior, donde no hay perfiles supercríticos que vengan desde aguas arriba hacia aguas abajo, mientras que desde aguas abajo hacia aguas arriba podría tener agua que esté por sobre la crítica, es decir, por ejemplo, un perfil M1 que esté por acá arriba y vaya asintóticamente a la altura normal. Así. Misma situación anterior, desde la compuerta no hay perfiles que se puedan formar y bajando el embalse ya se puede formar aquí, por sobre la crítica, un perfil M2 que va desde aguas abajo, es decir, de abajo, hacia aguas arriba, es decir, hacia arriba. No es que quiera decir que el agua fluye hacia arriba, sino que quiere decir que yo impongo una condición acá abajo, una compuerta o lo que sea, y el agua comienza a remontar este, este flujo. En esta situación, ya donde baja el embalse, uno podría ver que el perfil que se puede formar es aquel que sea subcrítico, y como es subcrítico tiene que ir por sobre la altura crítica, y por tanto se podría formar un perfil M2 que se desarrolle por la zona 2 y que en el último tramo caiga, ya producto del fenómeno, pero se podría formar. Y en el caso de la condición de aguas arriba, la condición de aguas arriba no se forma, no se produce perfil porque tendría que estar por sobre la crítica y por sobre la crítica estaría por la zona 1 o la zona 2. eh, y con eso, al pasar por la zona 1 y por la zona 2, saliendo el agua desde aquí hacia allá, hacia abajo, estaría por sobre la crítica y entonces no podría ser un perfil supercrítico. Y la única forma es que el agua caiga hasta abajo y parte de la crítica hacia acá, pero iría contrapendiente, por lo tanto no se puede producir. En este ejemplo tengo la altura normal arriba, la altura crítica abajo. El agua tiene que ir hacia abajo y por debajo de la altura crítica. En este caso no podría ir por la zona 2 y por la zona 3 habría cambio pendiente, por lo tanto no puede formarse un perfil desde aguas arriba hacia aguas abajo. En el caso de la parte desde aguas abajo hacia aguas arriba, nuevamente el perfil subcrítico debe ir por sobre la altura crítica, que en este caso se cumpliría, y con la pendiente de la zona 1
sería un M1 y quedaría de la siguiente manera, así, yendo asintóticamente a la altura normal como siempre. Si bajo el embalse, nuevamente desde arriba no hay formación de perfil, pero desde la altura del embalse hacia aguas arriba sí, porque estaría por sobre la altura crítica con esa pendiente y se formaría un perfil M2. Y si bajo nuevamente el embalse, pasa lo mismo que recién, que de aguas arriba hacia aguas abajo no hay perfiles y desde aguas abajo hacia arriba se forma nuevamente este M2 ascendente hacia aguas arriba. En el cálculo del perfil hidráulico se tiene el problema de que el perfil hidráulico, tal como lo hemos visto en los posibles perfiles que se pueden formar, son perfiles que tienen una pendiente que se acerca, por ejemplo, a la altura normal o que va ortogonalmente a la altura crítica. Y por tanto no tienen una pendiente única, sino que tienen una variación de la pendiente en todo el trayecto. Distinto sería si tuviéramos una línea recta, porque en la línea recta yo puedo hacer una relación entre el tramo, el trazo, sobre la horizontal y lo que va subiendo sobre la vertical, y esto es constante en toda la línea recta. Pero en un tramo curvo esto no es así. Lo anterior, lo que voy a hacer es que voy a tomar el eje hidráulico y voy a ir dando tramos, por ejemplo, constantes, ¿ya? Porque lo que varía es la altura. Lo que varía en los triángulos que yo tengo acá son la altura. Entonces, la pendiente va a ir variando, que es la hipotenusa, el ángulo de la hipotenusa sobre la horizontal va variando, eh, y por tanto va variando también la altura, ¿ya? Pero lo que yo puedo dejar fijo son los tramos, es decir, la profundidad o el paso del tramo con el que yo voy avanzando sobre el nivel. Y lo que necesito entonces es que algún autor de alguna ecuación me diga cómo obtener la pendiente, porque la pendiente es la que va variando. Yo me doy el tramo y si alguien me da la pendiente, yo puedo sacar, entonces, puedo obtener la altura que se va a elevar el siguiente tramo y así ir calculando el, el eje hidráulico en términos de la altura. Y es la ecuación de Brice la que me interesa, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo tengo un paso, un tramo, y obtengo la pendiente, si yo multiplico delta S por la pendiente, por el tramo, me debería dar cuánto es la variación de la vertical. Entonces, la vertical va a ser igual a la pendiente por el paso. Si yo tomo un tramo, entonces exageradamente una pendiente que varía de esta forma, lo que yo hago es que la discretizo para acercarme a ella, a lo que realmente es, y así entonces voy a tener un triángulo aquí abajo y uno allá arriba. Y este triángulo de abajo, para obtener la pendiente, va a ser delta S y la pendiente 1, y para llegar desde aquí, desde la altura 1 a la altura 2, lo que hago es que la altura 1 más delta S por la pendiente me va a dar la altura 2. Por eso entonces, delta S más la pendiente me da esto que está aquí, este cateto, pero si le sumo el H1, que puede ser la altura de la compuerta, por ejemplo, donde sale el agua, con ese H1 ya me da entonces la posición del siguiente. Y así entonces voy calculando toda la pendiente de todo el tramo y todo el eje hidráulico del canal. Ahora, la ecuación de la pendiente es la ecuación de Brice, y la ecuación de Brice es esto que está acá, donde tengo la pendiente del lecho, el número de Manning, el perímetro hidráulico de la sección, el área hidráulica de la sección, el caudal,
dividido por la raíz de 1 menos S sub 0 elevado al cuadrado, que eso, el S sub 0 es la pendiente del lecho, Q al cuadrado, A al cuadrado, que es el área mojada, pero ojo, este B que aparece acá no es el B de la base del canal, sino que es el espejo de agua del canal, y tal como yo les dije en su momento, muchas veces ocupa B mayúscula, como le estoy presentando en la fórmula, pero yo trato de cambiarla a T, para que no se confunda la B de la base con la B grande del espejo de agua. En esta situación donde tengo un régimen o un flujo supercrítico que se forma desde aguas arriba hacia aguas abajo, y tengo un régimen subcrítico que se forma desde aguas abajo hacia aguas arriba, es dependiente de aguas abajo, yo desconozco cuál es el nivel de energía que tiene cada uno de ellos. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno mira la curva de energía específica, fíjense que para el nivel de energía E1, yo puedo tener una altura H1 en rojo o una altura H1 en azul. Y ambas alturas tienen el mismo nivel de energía. El mismo nivel de energía. Pero en la rama alta de altas alturas, que es el subcrítico, y en la rama A baja, que son las alturas pequeñas en la rama supercrítica, yo tengo una variación de la altura que finalmente no sé a cuánta energía le corresponde a cada uno. Tendría que estar mirando acá la curva de energía específica. Entonces, ¿qué es lo que hago para comparar alturas y nivel energético? Yo puedo comparar, por ejemplo, puedo comparar en la curva roja, puedo compararlas, si son todas las alturas son súper críticas, las puedo comparar entre ellas. Entonces, a mayor altura tengo menor energía, por ejemplo, y a menor altura tengo mayor energía. Y en la rama subcrítica también, si fueran solamente comparaciones entre alturas subcríticas, esta altura subcrítica que es más baja tiene menor energía que esta altura subcrítica que es es más alta. Eso uno lo sabe, pero cuando voy a comparar de un lado para otro no tengo cómo comparar. Entonces, si yo miro este perfil subcrítico y este perfil supercrítico, no los puedo comparar entre ellos. Lo que yo podría hacer es todas las alturas supercríticas, las que están acá abajo, las podría llevar, mediante un gráfico como este, alguna metodología como esta, a una altura subcrítica y ahí compararlas y ver entonces quién es la que gana o la que se desaparece. Según lo que decíamos recién, yo tengo un perfil supercrítico dependiente de aguas arriba y lo transformo en un perfil subcrítico, en este M3 conjugado que es subcrítico. Y lo comparo con el otro perfil subcrítico. Se fijan entonces aquí que tengo el M2 subcrítico y el M3 conjugado subcrítico. Y fíjense que estas alturas a veces pierden, es decir, son menores las del segmento, las de la línea segmentada, pero desde este punto donde se equilibran ambas energías, de ahí hacia mano izquierda gana la segmentada. Por tanto, desde aquí hacia mano derecha, desde el equilibrio hacia mano derecha, hacia aguas abajo, gana el subcrítico, y desde el punto de equilibrio hacia mano izquierda o aguas arriba, gana el supercrítico. Y por tanto, si yo ahora tengo que ver cuál de los dos perfiles se forman, entonces para ver cuál perfil se forma una vez que ya el M3 supercrítico lo transformé a M3 conjugado subcrítico y tengo el perfil subcrítico M1 por acá arriba, lo que hago es que directamente veo las alturas. Aquí está perdiendo mi M3 conjugado respecto de este M1, pero de aquí a mano izquierda el segmentado le va ganando.
por lo tanto está ganando el M3. Eso quiere decir entonces que hasta ese punto gana el M3 y se forma, y luego de ahí sigue el M2 hasta terminar. Y eso quiere decir que el flujo se comporta como el M3 de esta forma, luego hay un resalto y luego sigue en su trayectoria el M2. Así, ya conociendo por dónde irá el agua, por dónde irá el eje hidráulico, puedo definir la geometría y dónde irá la pared del muro del canal, la pared de hormigón. Para calcular la línea segmentada, aquella que es la secuencial o la conjugada del perfil inferior, necesito calcular una altura nueva, que es la altura nueva que está en esta fórmula, o altura conjugada. Esta fórmula es la que lleva entonces una altura del perfil supercrítico inferior, o sea, toma una altura del perfil supercrítico inferior y la convierte en una H nueva, la convierte en una altura conjugada, que va a ser la altura que ahora va a tener el agua ya no en un régimen subcrítico, perdón, ya no en un régimen supercrítico, sino que en un régimen subcrítico, de manera de poder compararse con el otro perfil subcrítico que habíamos visto. Ahora, el tema o la situación es que esta ecuación que está acá tiene una F, y esa F, que es la fuerza específica, tiene esta formulación que tiene una mu, pero esa mu corresponde a la raíz cuadrada de 1 menos la pendiente del lecho por un IC, pero ese IC tiene esta formulación, y por tanto cuando este IC lo meto acá y esto lo meto allá y esto lo meto allá, se transforma en una ecuación un poquito más grande. Y por tanto ahora entonces se justifica en esta ecuación tratar de resolverla por al computador o por alguna calculadora programable. En términos operativos, ¿cómo se hace esto? Se tiene que calcular la pendiente que multiplicada por el tramo me da el delta H. Entonces, para calcular el eje hidráulico, yo voy a tomar primero el largo total, los 30 metros, y me voy a dar un trazo, un tramo, un avance de más o menos el 10% del largo. Entonces, el 10% de 30 metros son 3 metros, y por tanto me doy tramos de 3 metros. Y el primer punto, que en este caso es la altura de la compuerta, es 0,5, con esa altura calculo el perímetro mojado, el área mojada, el espejo de agua y calculo la pendiente. Pendiente por el trazo, me da el siguiente punto. Y con ese punto calculo de nuevo todo, calculo la pendiente, y pendiente por trazo, pendiente por el trazo, me da la nueva altura, y con esa altura yo calculo todo de nuevo y así me voy. Y puedo calcular hasta el final las alturas de mi perfil M3 supercrítico. Pero como yo quiero calcular quiero compararlo con el perfil subcrítico que va por arriba, este perfil M3 lo paso de supercrítico a subcrítico con la conjugada. Con todos estos valores y obteniendo el IC y el F, calculo la conjugada y entonces calculo todas las alturas del perfil, que si se fijan el M3 son bastante bajas las alturas, 0,5, pero cuando lo paso a subcrítico esa altura corresponde a 2,4. Ese 0,518 a 2,369 y etcétera. Y así obtengo entonces estos dos perfiles. Yo tengo el perfil M3, que es supercrítico. Tengo el perfil M2, que es subcrítico. Y ahora, este M3 supercrítico lo transformo mediante las ecuaciones que vimos
a una conjugada del M3 que también es subcrítica. Por eso que yo lo que comparo es el conjugado de M3 con M2 para saber quién gana. Aquí en este caso, fíjense que parte o termina en el tramo 30 con 2 metros sobre la conjugada del M3, o sea, va ganando ahí el M2, pero cuando parte gana la conjugada del M3, por lo tanto, claramente aquí entre medio hay un resalto que hay que ubicarlo.